Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones en el sitio de un servidor de Genaro Villamil, aquí en Facebook Live. Esta noche no nos encontramos en casa, no están nuestras asesoras estrellas, pero les agradezco mucho a quienes se están conectando a través de esta plataforma y a quienes nos ven también a través de la página de la revista Proceso, de la página también del blog Homo Zapping, y también quienes nos están viendo en YouTube. Aquí vamos a comentar pues esta despedida mediática que parece ser la culminación lógica y terriblemente coherente de un presidente que gobernó para las cámaras, para el spot, para verse bien, para hablar con teleprompter y para no aceptar preguntas incómodas, ni mucho menos algo que rompiera la lógica de su discurso. En fin, aquí estoy saludando a los que se están conectando desde varias partes del país, desde Zacatecas, desde Caterror, de Catepec, desde la Ciudad de México. Muchas gracias. También a Alejandro Sotran, a Roca, Marta, a Nidia Quiroz. Buenas noches a todos. A Jorge Esquerra desde Tlacotepec, me imagino. Desde Oxcuxcap, Yucatán, muchas gracias. Derham, muchas gracias. No están ahorita las meninas. También les pido disculpas por los problemas de la señal de transmisión que tenemos en este sitio. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Se corta un poquito la señal, pero repetiré lo que vamos a decir o lo que vaya a decirse. Desde Tlacomulco también les agradezco a los que nos están viendo. Israel Quiñones, muchas gracias. A Carlos Miranda desde Guerrero, a Marta Ortuño, a Jesús Beltrán Acoitzin desde Ecamac, Estado de México. Me hablan de rumores de la devaluación del peso. Yo creo que son rumores y que son los típicos rumores del final de sexenio, hasta donde vemos o hasta donde está la información financiera. Está muy sólida la moneda, sobre todo después de la posibilidad de que en este viernes, pasado mañana, se firme el Telecán de manera tripartita, si es que con Canadá no hay mayores problemas. Beatriz Chávez desde Toluca, Mexicali, saludos, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ustedes lo han visto a través de la televisión, a través de las redes sociales. Es imparable la cantidad de spots que Enrique Peña Nieto está grabando para justificar o para hablar de su último año de gobierno y de los supuestos problemas que tiene o que tuvo como presidente durante los últimos 6 años. Pero no solamente han sido los spots, también han sido entrevistas, pues entrevistas con quienes durante todo su sexenio, los medios y los periodistas también, pues que no lo han cuestionado de manera contundente y que fungieron a final de cuentas pues como voceros. Algunos les llaman chayoteros. Yo no quiero señalarlos de esa manera, sino simple y sencillamente decir que nunca fueron periodistas críticos. La primera entrevista fue con Denise Merker, que es la conductora estelar de Televisa. Con Denise él ensayó algunas cosas primarias o primeras de su larga gira de justificación televisiva. En primer lugar, habló del tema del Bester Gordillo, dijo que toda es la responsabilidad de la PGR y ahí mencionó que asumía que podía ser un error haber designado a José Antonio Meade como candidato. Prácticamente sin que él se diera cuenta, el inconsciente lo marcó. Quiere decir que hubo una línea directa de Peña Nieto de intervención en el PRI para que fuera el candidato priista, alguien que no tenía carrera partidista, y él lo asume como un error. Bueno, pues fue el error garrafal que llevó a su partido a la tercera posición, y hoy lo vimos en la instalación del Congreso. Después tuvo una entrevista con Javier Alatorre, que está ahí en YouTube también, y está en la página de Facebook de Peña Nieto, por cierto. Ahí también habló de que no fue la estrategia de comunicación muy adecuada, sobre todo en la crisis de Ayotzinapa y de la Casa Blanca.
Después tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, de Imagen Televisión, la tercera cadena de televisión que se creó en este sexenio. Un poquito más cuestionador Ciro Gómez Leiva, pero a final de cuentas no dijo mayor asunto que tuviera un cuestionamiento fundamental. Habló del Tren Maya, del Tren México-Toluca, perdón, de que no se va a poder inaugurar. Y él dijo que bueno, que ha tenido una serie de obstáculos, pero no mencionaron ni le cuestionaron el sobrecosto que ha tenido el Tren México-Toluca, las fallas en el plan operativo y en el plan ejecutivo de este proyecto. Y después también pues ahí tiene una entrevista con Joaquín López Dóriga, que fue el micrófono de oro durante muchos años de Televisa, que ahora ya tiene nada más 2 programitas ahí en Televisa y que ahora tiene un programa en Radio Fórmula. Básicamente ahí habló Peña Nieto de que no se siente satisfecho de los logros de seguridad, defendió su reforma educativa. Y bueno, está la entrevista por cachitos o por partes que ha tenido con Carlos Marín, otro de los periodistas que durante todo este sexenio se la pasó apoyando a Peña Nieto, y cuando lo criticaba, pues lo criticaba de manera elíptica. Pues recordaron allí el asunto de la visita de Donald Trump hace 2 años, asumiendo que no que fuera un error diplomático garrafal o que fuera una violación al principio de no intervención. Ese era el punto fundamental, independientemente de si era Donald Trump el que estaba o no en Los Pinos. Es la pregunta que nunca le hizo Carlos Marín es ¿qué demonios tenía que intervenir México al invitar a Los Pinos a Donald Trump y también a Hillary Clinton? Es como si a la Casa Blanca hubieran invitado a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade y a López Obrador para rendir cuentas. Esta entrevista pues es un asunto así como de cachondeo, porque aquí se nos volvió a ir la señal, pero ya estamos restablecidos. Me dice que Carlos Marín es un chayotero. Bueno, Carlos Marín a final de cuentas lo escuchamos, acusa a los familiares de Ayotzinapa de ser los responsables de que se haya mantenido esta tragedia, y no hay ni siquiera empatía con las víctimas en estos 6 años de tragedia nacional. Estas son las entrevistas. Bueno, los spots van a ser 12 spots. Ahorita allá arriba en medios hay 5 spots y prácticamente dicen, estoy hablando de los spots de Enrique Peña Nieto, prácticamente dicen lo mismo que ha dicho en sus entrevistas. Es decir, Enrique Peña Nieto no aceptó ser entrevistado por periodistas incómodos. Ya hubiéramos querido una entrevista con Carmen Aristegui sobre el tema de la Casa Blanca. Ella fue la autora del reportaje, fue quien defendió la tesis de que la Casa Blanca no era de Angélica Rivera, sino de Enrique Peña Nieto, y que había un presunto conflicto de interés porque la construcción o la Casa Blanca era originalmente una propiedad de Televisa y otra parte de Grupo IGA o de Hinojosa Cantú, que era un contratista desde los tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, y que estaba además participando en la licitación del Tren México-Toluca. Este tipo de preguntas no se hacen. Simple y sencillamente lo que ha dicho Enrique Peña Nieto fue que él asume como un error haber expuesto mediáticamente a su esposa, Angélica Rivera, y que bueno, que eso tuvo consecuencias en su relación. Bueno, ahora resulta que la señora Angélica Rivera es una víctima. No, la víctima es el presupuesto público. La víctima, repito, la víctima en el caso de la Casa Blanca no fue Angélica Rivera, fue el presupuesto público, fue la credibilidad de su gobierno, fue la transparencia, en fin, fueron muchas cosas. Y en el caso de Ayotzinapa, él, por ejemplo, no aceptaría y no ha aceptado una entrevista con Epigmenio Ibarra, que durante estos años, 4 años de tragedia del caso de Ayotzinapa, ha mantenido la memoria de los jóvenes que desaparecieron la noche del 26 y 27 de septiembre.
Él dice que, lo cito textualmente, tengo la convicción de que los jóvenes fueron incinerados. Y nosotros, los mexicanos, o muchos mexicanos, quizá la mayoría, tenemos la convicción de que Enrique Peña miente. Enrique Peña Nieto miente en Ayotzinapa porque sabe que hay por lo menos elementos de seguridad y militares involucrados en este episodio trágico. Miente porque sabe que no pudieron haber sido incinerados en Cocula. Miente porque está protegiendo a Tomás Cerón, el Tomás Sembrón que sembró las evidencias para... Miente porque protege a Tomás Cerón que sembró las evidencias. Tenemos la convicción de que Enrique Peña Nieto miente porque quiere proteger no sé qué cosas, y en este ejercicio de mentiras resulta todavía más patético que diga que le duele el dolor de los mexicanos y de los familiares, cuando una y otra vez ha evitado reabrir la investigación y cancelar esa mentira histórica que lanzó su procurador Jesús Murillo Caram. Enrique Peña Nieto, tenemos la convicción de que miente en el caso de Ayotzinapa. Y por muy bonito que se vea el spot, por muy ensayado que esté el guión, por mucha iluminación para que le veamos la cara de tristeza que nos pone, eso es lo que no quiere asumir Enrique Peña Nieto, el cuestionamiento de la sociedad a su gobierno, a las mentiras y al querer imponer la verdad, disque verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. ¿Y qué nos va a decir Enrique Peña Nieto en sus siguientes spots? Va a hablar de la fuga del Chapo, va a hablar de los vínculos que tiene, por ejemplo, el cártel de Sinaloa con políticos, con incluso integrantes de su gabinete o gobernadores, o simple y sencillamente va a decir que bueno, se les escapó y lo volvieron a recapturar y lo entregaron a Estados Unidos. ¿Qué va a decir Enrique Peña Nieto sobre los 13 exgobernadores priistas que están acusados de corrupción y de los cuales solamente hay 3 en cárceles mexicanas? ¿Qué va a decir de Javier Duarte? ¿Por qué la PGR cambió el delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa? ¿Por qué Enrique Peña Nieto no ha aceptado? Aquí se nos vuelve a cortar, pero retomamos la comunicación y la conexión. ¿Por qué Enrique Peña Nieto no asume que estos gobernadores formaban parte de un club y de una red de impunidad? ¿Por qué no dice o por qué no le preguntan si su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, estuvo enterado de los desvíos de fondos de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borge, de los Moreira, de Tomás Yarrington? Bueno, Tomás Yarrington no le tocó en su sexenio, pero del gobernador de Nayarit y de otros mandatarios y políticos que han desfalcado al país. ¿Qué le van a preguntar o qué va a decir Enrique Peña Nieto sobre el grave problema de la falta de seguridad pública en México? Dijo que durante el inicio de su sexenio se disminuyó el índice de delincuencia y de violencia, pero que desgraciadamente ha repuntado, y que esto es un problema complejo y que hubo resistencias y que desgraciadamente en los estados no hay respuesta. ¿Por qué no le pregunta? Bueno, yo se lo preguntaría. Aquí me están preguntando si ¿por qué no lo entrevisto? Evidentemente no va a aceptar entrevistas incómodas. Lo que él está haciendo es un ejercicio de monólogo, de un monólogo en donde no acepta las increpaciones. ¿Por qué no dice Enrique Peña Nieto cuántas acciones en términos financieros de lavado de dinero se llevaron a cabo para cortar las enormes ganancias
del crimen organizado? ¿Por qué no se tomaron medidas reales en contra del lavado de dinero? ¿Por qué dejó al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a Baz? Baz, el mismo que trabajó con él en el Estado de México en aquel caso tremendo, grotesco de la niña Polet. ¿Por qué Baz está ahora al frente del CISEN? ¿Por qué protege Enrique Peña Nieto a Arturo Montiel? ¿Por qué nunca hubo una investigación a fondo sobre la corrupción de Arturo Montiel, que fue su padrino, su mentor político y, según ellos dos, tíos o parientes lejanos? Pues estas son las preguntas que necesitamos que conteste de manera sincera Enrique Peña Nieto. Ya no lo va a hacer. Este es el ocaso del telepresidente. Por eso tiene menos del 30% de aceptación. Incluso en algunos casos se habla del menos del 20% de aceptación pública. Si la tele hiciera presidentes, parafraseando a Enrique Peña Nieto en su respuesta a López Obrador ya hubiera sido presidente desde el 2012. A lo mejor nos hubiéramos ahorrado un sexenio de tragedias, de mentiras, de corrupción. Pero si la tele ayudara a gobernar, entonces pues gobernarían los conductores, los guionistas, y no los políticos y los que tienen visión de Estado. Desgraciadamente, en esta despedida de Enrique Peña Nieto, lo único que confirmamos es que es una tragedia haber aceptado que durante 6 años gobernara un telepresidente, que solo le habla a la Cámara, que no escucha, que no lee las críticas, que vive en una burbuja, pero que hizo muchos negocios, que llevó a su partido al último lugar y que dejó a México con un muy mal humor social. Hablarán de los beneficios económicos, de que no vamos a tener un final de sexenio tan trágico como en otros casos. Evidentemente, la situación económica en estos momentos no es tan delicada, pero es un país muy desigual el mexicano. Él inició prometiendo una cruzada nacional contra el hambre y ya se olvidó, ya nadie le pregunta por la cruzada nacional contra el hambre. Nadie le pregunta de la estafa maestra de Rosario Robles en la Sedesol y en la Sedatu. ¿Qué no existió? ¿Qué no están investigando? Si no fue Rosario Robles, ¿quién fue o quiénes fueron los responsables? ¿Por qué no hay ninguna responsabilidad de estos escándalos multimillonarios del erario? Estas son las preguntas que necesitamos. No ha terminado su sexenio, señor Enrique Peña Nieto. No bastan los spots o las entrevistas cómodas, a modo, con iluminación bonita. ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto está gastando en estos 12 spots que nos están recetando en cadena nacional? En fin, esta es la reflexión. En fin, ya para rematar, esta es la reflexión de esta noche, de este día. Estamos a 2 días del último informe de gobierno. Lo que sucederá en la Cámara de Diputados pues va a ser bastante sintomático. Aquí tengo atrás a una escultura que estará esperando así impávida a ver qué sucede. En fin, les agradezco mucho. Ya estaba yo muy concentrado para que no se nos fuera la conexión. Ya no vi muchos de sus comentarios, pero bueno, estas son las puntualizaciones que, como no se las voy a poder preguntar a Enrique Peña Nieto, ni ustedes van a poder cuestionarlo o increparlo, porque todo está calculado para que siga el final de telenovela en esta teletragedia del telepresidente, pues aquí se las compartimos. En fin, muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana en Facebook Live, aquí, gracias.